Mi hermana tenía el teléfono pegado al oído y las manos le temblaban tanto que casi se le cae al suelo. Había venido a mi casa a espiarme, a fotografiar mi puerta para mandarle la dirección a mi madre. Pero en ese momento ya no le importaba la misión que le habían dado. Miraba hacia el interior de mi cocina con la cara completamente blanca, como si hubiera visto un fantasma. Y en cierto modo, así era. Porque la mujer que estaba parada detrás de mí, sosteniendo una bandeja de galletas recién horneadas, era alguien a quien mis padres habían enterrado con palabras hacía casi 30 años. Alguien a quien toda la familia lloró en un funeral que nunca existió. Mi hermana bajó el teléfono, todavía con el altavoz encendido, y dijo la frase que hizo temblar los cimientos de una mentira construida durante 3 décadas. Mamá, la mujer que ustedes dijeron que estaba muerta está viva. Está aquí, parada frente a mí. Si quieres saber cómo una simple visita de espionaje terminó destapando el fraude familiar más grande que vivió mi familia, quédate hasta el final, porque esta historia apenas comienza. Y antes de continuar, suscríbete a Código Venganza, activa la campana y acompáñame en este viaje de traición, justicia y segundas oportunidades. Me llamo Rocío y tengo 35 años. Durante 4 años, mis padres le contaron a todo el mundo que yo había desaparecido, que un día simplemente dejé de responder y nunca más se supo de mí. Dejaron que la gente imaginara lo peor. Dejaron que corrieran rumores, que se organizaran rezos, que los vecinos hablaran en voz baja cada vez que pasaban frente a nuestra antigua casa. Pero la verdad era mucho más simple y mucho más cruel. Yo no había desaparecido. Había huido de ellos. Dejé de responder llamadas, cambié de ciudad, cambié de número y rompí cualquier vínculo porque finalmente comprendí algo que había tardado demasiados años en aceptar. Jamás dejarían de verme como una cuenta bancaria con piernas. Cada mes era la misma historia. Una emergencia distinta. Una deuda diferente. Una promesa de que sería la última vez. Vendí mi coche para ayudar a mi padre cuando juró que perdería la casa. Trabajé turnos dobles, sin dormir, para pagar una operación de mi madre que, según supe después, nunca existió. Renuncié a vacaciones, a amistades, incluso a una relación que pudo haber sido buena, porque siempre había alguien en mi familia que necesitaba solo un poco más. El día que todo se rompió dentro de mí no fue un día de gritos ni de peleas. Fue un día tranquilo, casi aburrido. Descubrí, por accidente, una foto en redes sociales de mi madre mostrando la cocina recién remodelada de la casa familiar. Granito nuevo. Electrodomésticos nuevos. Una isla central que debió costar una fortuna. La misma semana en que me había jurado, llorando por teléfono, que no tenían dinero ni para comprar los medicamentos de mi padre. Me quedé mirando esa foto durante minutos que parecieron horas. No sentí rabia. Sentí algo mucho más frío, claridad. No discutí. No grité. No hice ninguna escena. Simplemente dejé de enviar un solo peso. Cambié de trabajo, cambié de ciudad y cambié de número telefónico, no para castigarlos, sino para protegerme. Al principio llegaron los mensajes cargados de culpa. Mi madre escribía que una buena hija jamás abandona a sus padres. Mi padre decía que si algo malo les pasaba, la responsabilidad sería completamente mía. Después llegaron las amenazas veladas. Y finalmente, cuando entendieron que ninguna táctica funcionaba conmigo, empezaron a llamar a otros, tíos, primos, antiguos vecinos, preguntando si alguien sabía algo de mí, si alguien había hablado conmigo, si alguien sabía por qué había desaparecido sin dejar rastro. Aquello me desconcertaba, porque yo nunca me había escondido. Solo había cambiado de número. Pasaron meses antes de que entendiera la magnitud real de lo que estaba ocurriendo. Fue una antigua compañera de colegio quien, sin saberlo, me abrió los ojos. Me escribió un mensaje preguntándome si era cierto que yo estaba desaparecida, que la policía nunca había logrado localizarme.
Me quedé helada frente a la pantalla. Le pedí que me contara todo, con calma, palabra por palabra. Lo que me relató me heló la sangre. Mis padres repetían la misma historia a cualquiera que preguntara por mí, que un día dejé de contestar el teléfono, que nadie sabía dónde estaba, que probablemente alguien me había hecho daño. Incluso organizaban pequeñas reuniones familiares donde mi madre lloraba por mí frente a los demás. La gente los abrazaba, les llevaba comida, los consolaba, mientras ellos aceptaban esa compasión como si fueran las verdaderas víctimas de la historia. Lo más indignante de todo era lo que jamás mencionaban, el dinero. Nunca decían que fui yo quien decidió dejar de hablarles después de años de ser utilizada como cajero automático familiar. Preferían convertirme en una hija desaparecida, posiblemente muerta, antes que admitir frente a su comunidad que yo los había apartado de mi vida por sus mentiras constantes. Pensé en desmentirlos públicamente. Pensé en escribir un mensaje explicando toda la verdad. Pero entendí rápidamente que nadie me creería. Ellos llevaban años, con paciencia y dedicación, construyendo una versión perfecta de los hechos. Yo era, en esa versión, la hija ingrata que un día simplemente dejó de existir sin motivo aparente. Así que decidí no pelear esa batalla. Decidí, en cambio, construir mi propia vida, lejos de ellos, lejos de esa narrativa envenenada. Encontré trabajo administrando una pequeña empresa familiar propiedad de una pareja de ancianos que, con el tiempo, terminó convirtiéndose en mi verdadera familia. Ellos nunca me pidieron nada más que honestidad y esfuerzo. Nunca inventaron una emergencia falsa. Nunca me hicieron sentir culpable por descansar un fin de semana. Con los años, ahorré lo suficiente para comprar una pequeña casa en un barrio tranquilo, uno de esos lugares donde nadie conocía mi apellido ni mi supuesta desaparición. Mi vida, por primera vez en mucho tiempo, alcanzó una paz que jamás había experimentado en la casa de mis padres. Los fines de semana cocinaba con calma. Regaba mis plantas. Recibía visitas de mi vecina Clara, una mujer mayor, encantadora, que se había mudado a la cuadra hacía 3 años y que rápidamente se convirtió en algo parecido a una abuela para mí. Clara horneaba galletas cada domingo y siempre me traía un plato, sin falta. Nunca hablaba mucho de su pasado. Yo tampoco preguntaba demasiado. En mi experiencia, las personas que no exigen explicaciones son las que más merecen confianza. Pensé que había dejado atrás, para siempre, cualquier rastro de mi antigua vida. Hasta que, una tarde tranquila de sábado, sonó el timbre, abrí la puerta sosteniendo todavía una taza de café tibio en la mano. Frente a mí estaba mi hermana menor, Elena. No la había visto en 4 años. Llevaba el teléfono en una mano y una mochila cruzada sobre el hombro. Sonreía de una manera extraña, demasiado ensayada, como quien practica una expresión frente al espejo antes de salir de casa. Sus ojos no buscaban los míos. Parecían recorrer, con disimulo, cada rincón visible detrás de mí. Hola, dijo con una voz incómoda. Solo quería saber cómo estabas, no respondí de inmediato. Había algo raro en toda la escena. Elena nunca improvisaba visitas. Desde niña, siempre hacía exactamente lo que mis padres le pedían, ni un paso más, ni un paso menos. Entonces noté el reflejo diminuto de la cámara en la pantalla de su teléfono. Estaba grabando. No dije nada al respecto. Solo apoyé una mano en el marco de la puerta mientras ella fingía sostener una conversación casual conmigo. Mamá está preocupada, continuó. Bueno, todos estamos preocupados. Mentía tan mal como ellos siempre lo habían hecho. De repente, algo cambió en su rostro. Dejó de mirarme a mí. Sus ojos se desviaron por encima de mi hombro, hacia el interior de la casa. Su expresión se transformó en menos de un segundo. El color desapareció completamente de su piel. Sus labios quedaron entreabiertos,
como si quisiera hablar pero las palabras se le hubieran atascado en la garganta. Retrocedió un paso, sin apartar la vista de lo que fuera que había visto detrás de mí. Después otro paso. Y otro más. Bajó lentamente el primer escalón del porche, todavía sin parpadear, con el teléfono temblando entre sus dedos. Levantó el aparato con manos inestables y marcó un número. Parecía haber olvidado por completo que tenía el altavoz activado. Escuché, con total claridad, la voz de mi madre al otro lado. ¿Ya la encontraste? Mi hermana tragó saliva antes de responder. Mamá, tienes que ver esto. Mi madre respondió con impaciencia, sin captar la gravedad en la voz de su hija. ¿Le tomaste fotos a la puerta? ¿Dónde vive exactamente? Elena respiró hondo, como si estuviera reuniendo el poco valor que le quedaba. No. No es eso. Hubo unos segundos de silencio absoluto. Y entonces pronunció la frase que hizo que incluso mi propio corazón se detuviera por un instante. La mujer que ustedes dijeron que estaba muerta, está aquí. Giré lentamente la cabeza hacia el interior de mi casa. En el pasillo, sosteniendo una bandeja de galletas recién horneadas, estaba Clara. Mi vecina. La anciana que me había tratado como una hija durante los últimos 3 años, que me traía pan los domingos, que se sentaba conmigo a ver telenovelas viejas los jueves por la noche. Ella sonrió con dulzura, sin entender por qué aquella joven desconocida en mi porche la observaba con auténtico terror, como si estuviera viendo algo imposible. Yo tampoco entendía nada, hasta que un recuerdo lejano regresó de golpe a mi mente. Una conversación que había escuchado de niña, casi 30 años atrás. Mi madre había mencionado una vez, con una seguridad absoluta, el nombre de Clara, y había jurado frente a toda la familia reunida que aquella mujer había fallecido hacía años. En ese instante comprendí que Elena no había venido esa tarde para reconciliarse conmigo. Había venido a fotografiar mi puerta, a cumplir una orden más de nuestros padres. Pero, sin buscarlo, acababa de tropezar con un secreto que ellos habían enterrado con extremo cuidado durante décadas. Abrí la puerta por completo. Elena seguía paralizada en el porche, con el teléfono todavía pegado al oído. Clara dejó la bandeja sobre la mesita de la entrada y caminó hacia mí con calma, sin prisa, como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Al ver el rostro pálido de mi hermana, frunció el ceño, como quien intenta recordar un nombre que lleva mucho tiempo enterrado en la memoria. ¿Quién es?, preguntó con total tranquilidad. Elena retrocedió otro paso. No, no puede ser. Clara la observó fijamente durante unos segundos, estudiando sus facciones con atención. Tú eres la hija menor de Teresa, ¿verdad? Mi hermana abrió los ojos como platos, una mezcla exacta de miedo y sorpresa. Usted sabe quién soy. Clara asintió con serenidad. Te cargué en brazos cuando eras apenas un bebé. El teléfono seguía transmitiendo cada palabra en vivo. Entonces escuché la voz alterada de mi madre gritando del otro lado de la línea. Elena. ¿Qué está pasando ahí? Habla de una vez. Mi hermana respiró profundamente, temblando. Mamá. Clara está viva. Del otro lado, solo hubo silencio. Un silencio tan largo, tan pesado, que incluso yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Después, un grito desgarrador. Eso es imposible. Clara sonrió, pero fue una sonrisa triste. Parece que Teresa sigue contando la misma mentira de siempre. La invité a entrar y cerré la puerta detrás de nosotras. Elena dudó unos segundos antes de seguirnos, olvidando por completo la misión que la había llevado hasta allí. Ahora solo quería respuestas. Clara se sentó frente a nosotras en mi sala y suspiró profundamente, como quien finalmente suelta un peso que ha cargado durante demasiado tiempo. Creo que ya es hora de que alguien conozca toda la verdad.
Hace casi 30 años, Clara había sido socia de mi abuelo. Juntos habían levantado, desde cero, una pequeña empresa de transporte que, con los años, se convirtió en un negocio muy rentable. Cuando mi abuelo enfermó gravemente, dejó firmado un documento legal, claro y específico. Si él fallecía primero, Clara administraría la empresa hasta que su única nieta cumpliera 30 años. Esa nieta era yo. Pero mi madre jamás aceptó esa decisión. Intentó, por todos los medios posibles, convencer a Clara de que le entregara el control total de la empresa. Cuando Clara se negó rotundamente, comenzaron los problemas, difamaciones, amenazas veladas, demandas sin ningún fundamento legal, y finalmente, un rumor que fue creciendo poco a poco hasta convertirse en una verdad aceptada por todos. Según mi madre, Clara había muerto. Así eliminó, de un solo golpe, cualquier posibilidad de que alguien fuera a buscarla o a preguntar por ella. Cuando mi abuelo finalmente falleció, mi madre le anunció a toda la familia que Clara había muerto meses antes, y que por lo tanto todos los documentos relacionados con la empresa ya no tenían ningún valor legal. Nadie investigó. Nadie hizo preguntas incómodas. Todos simplemente le creyeron. Yo apenas era una adolescente en ese entonces, y jamás escuché una versión distinta de los hechos. Clara abrió un viejo archivador de cuero desgastado que había traído consigo y colocó, uno por uno, varios documentos sobre mi mesa. Había escrituras originales, contratos notariados, testamentos y cartas escritas de puño y letra por mi propio abuelo. Una de esas cartas estaba dirigida exclusivamente a mí. Sentí un nudo apretado en la garganta mientras la leía en voz baja. Rocío, si algún día lees esta carta, significa que Clara cumplió su promesa. Confío más en ella que en cualquier otra persona de esta familia. Nunca permitas que quienes solo aman el dinero decidan tu futuro. Levanté la vista con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Por primera vez en muchísimos años, comprendí exactamente por qué mis padres siempre necesitaban que les enviara dinero. Nunca dejaron de buscar desesperadamente otra fuente de ingresos después de perder para siempre el control de la empresa que jamás pudieron manejar a su antojo. Mi hermana estaba completamente pálida, con las manos temblando sobre su regazo. Yo nunca supe nada de esto, susurró. Y le creí. Ella también, a su manera, había sido utilizada durante toda su vida. De pronto, comenzaron a sonar golpes desesperados en la puerta principal. No necesité mirar por la ventana para saber exactamente quiénes eran. Mi madre y mi padre habían llegado en menos de 30 minutos, manejando probablemente a toda velocidad desde el otro lado de la ciudad. Abrí la puerta a apenas unos centímetros. Mi madre intentó empujarla con fuerza. «Tenemos que hablar». «Hablen desde ahí», respondí, sin ceder ni un centímetro más. Mi padre miró hacia adentro y, apenas distinguió a Clara sentada tranquilamente en mi sala, su rostro perdió todo el color de golpe. Durante varios segundos, nadie pronunció una sola palabra. Finalmente, murmuró, casi sin voz, «Pensé que nunca volvería a verla». Clara respondió con una calma absoluta, sin un ápice de rencor en la voz. Ese fue exactamente el problema. Tú y Teresa querían que todos creyeran eso para siempre. Mi madre comenzó a llorar de inmediato, con un llanto exagerado, dramático. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento genuino. Eran lágrimas de puro pánico, de alguien que sabe, con total certeza, que su mundo entero acaba de derrumbarse frente a testigos. Clara levantó una carpeta gruesa desde su bolso. Aquí está toda la documentación original. También las pruebas de las amenazas que enviaste, los intentos de fraude notarial y las declaraciones falsas que ambos hicieron durante casi 30 años consecutivos. Mi madre dejó de llorar en seco. Mi padre bajó la cabeza, derrotado. Ninguno de los dos discutió. Ninguno negó absolutamente nada. Porque, en el fondo,
Ambos sabían que ya no había forma posible de seguir sosteniendo esa mentira. En los meses siguientes, varios familiares descubrieron, con asombro y decepción, que mis padres habían inventado dos historias completamente distintas al mismo tiempo. A unos les decían que yo había desaparecido sin explicación. A otros les insinuaban que probablemente había muerto. Todo esto diseñado, con frialdad calculada, para evitar que alguien intentara localizarme de verdad y descubriera que simplemente me había alejado de ellos por voluntad propia. Cuando la verdad completa finalmente salió a la luz, muchos familiares dejaron de hablarles por completo. Otros me llamaron, uno por uno, para pedirme perdón sinceramente por haber creído aquellas mentiras durante tanto tiempo. Yo no buscaba venganza. Nunca la busqué. Solo quería, después de tantos años, recuperar mi propio nombre. Algo que mis padres jamás lograron entender ni valorar. Meses después, Elena volvió a visitarme. Esta vez llegó sin teléfono en la mano, sin excusas preparadas, sin órdenes de nadie más que las suyas propias. Solo quería tomar un café tranquilo conmigo y comenzar, por fin, una relación de hermanas real, esa que nuestros padres nunca nos permitieron construir. La abracé fuerte, porque entendí, sin ninguna duda, que ella también había sido manipulada durante demasiado tiempo, quizás tanto como yo. En cuanto a mis padres, jamás volvieron a cruzar la puerta de mi casa. La misma puerta que un día enviaron a fotografiar en secreto terminó siendo, irónicamente, la puerta que abrió y expuso cada una de sus mentiras acumuladas. Y la mujer a quien durante años llamaron muerta fue, al final, quien con la verdad en sus propias manos, enterró para siempre cada una de esas mentiras. Voy, cuando Clara viene los domingos con sus galletas recién horneadas, a veces me pregunto cuántas otras familias esconden secretos parecidos detrás de sonrisas ensayadas y llamadas telefónicas cargadas de culpa falsa. ¿Cuántas personas, como yo, tuvieron que alejarse para poder finalmente respirar? ¿Y cuántas, como Elena, todavía no se han dado cuenta de que también están siendo utilizadas? Si esta historia te mantuvo hasta el final, cuéntame en los comentarios. ¿Tú también tuviste que poner distancia con alguien de tu familia para proteger tu paz? Suscríbete a Código Venganza, activa la campana para no perderte la próxima historia, y acompáñanos cada semana para descubrir más relatos de traición, justicia y segundas oportunidades.